En directo hasta Alcorcón con Marien Vallejo, porque estamos en una de esas residencias que durante la pandemia abandonó a sus mayores. Marien. Sí, Alba, muy buenas. Pues sí, nos encontramos en Alcorcón, enfrente de la residencia de mayores, y es que hace 2 años ya estuvo en el punto de mira por la falta de camas durante la pandemia. No se permitía el acceso de familias al centro porque era algo que estaba totalmente prohibido, pero obviamente los trabajadores que estábamos allí acompañamos en todo momento a la gente que ahí se encontraba. Es verdad que nosotros somos una residencia, no somos un hospital y no tenemos los medios para poder curar. Tenemos para cuidar, que es para lo que estamos. No hay camas, nosotros aquí no podemos atenderles porque se había un colapso hospitalario. Es mejor que fallezca en una residencia con vosotros que no que muera en un pasillo de un hospital. Era la justificación que se nos hacía para, obviamente, acatar el protocolo que se nos había entregado. Nosotros hoy nos hemos querido venir hasta Alcorcón, a la residencia de mayores. Nos encontramos con Pedro Alonso, portavoz del Grupo Municipal Vox aquí en Alcorcón. Y es que hace 2 años el problema que había es que no había camas, pero hoy es que no hay suficiente personal sanitario para atender a estos residentes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, soy Pedro Moreno, que no Alonso, tranquila. Efectivamente, mira, nos encontramos en la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid y tenemos un grave problema de atención a las personas, a los usuarios de la residencia, porque todo esto que veis aquí no solo es una residencia, es una residencia y además hay 2 centros de día. Hay 217 personas que son, digamos, usuarios a 24 horas, son usuarios completos, pero luego está el centro de día, que son gente que llega a las 9 de la mañana y se van a las 5 de la tarde a casa. Para todo esto, para toda esta residencia, bueno, pues el máximo de gente que suele trabajar son 27 personas para poder atender de atención directa a las personas que en gran medida son muchos de ellos dependientes y otros grandes dependientes. Me vas a permitir también, por favor, utilizar tu micrófono para desde aquí dar mi gratitud, mi solidaridad y mi apoyo a todos los trabajadores, a los auxiliares, sobre todo a los TCAES que trabajan en la residencia, que ven imposibilitado su libertad de expresión, su protesta, porque en muchos casos, y ya ha habido antecedentes que así lo demuestran, si cuentan lo que está pasando dentro de algún medio de comunicación o lo hacen público, bueno, son expedientados por la Comunidad de Madrid y son trasladados de centro y se los llevan normalmente a algún lugar muy alejado de su domicilio habitual para que, bueno, tengan más complicado el poder llegar a su centro de trabajo. De aquí todo nuestro apoyo a los TCAES. El pasado domingo se concentraron justo aquí delante de esta residencia familiares reclamando mejoras. Sí, efectivamente. Bueno, se llevó a pleno una moción para pedir a la Comunidad de Madrid también, primero, una auditoría independiente, no una auditoría dependiente de la propia consejería. ¿Por qué? Porque las auditorías dependientes lo que hacen es avisar, y cuando avisan cubren la plantilla al 100%, para que no dé muestras de esa falta de personal. Por eso pedimos una auditoría independiente, para que no se avise. Justo lo que piden los usuarios y las familias. Te voy a comentar una anécdota que parece banal, pero para que veas el grado de degradación que tiene la atención al usuario en esta residencia, y es que los propios usuarios ayer mismo me solicitaban y me pedían, me decían: Pedro, por favor, que nos devuelvan las galletas. Les quitaron las galletas, les dan de desayunar un vaso de leche con una pera, y muchos de ellos no pueden ni siquiera morder. Ellos te dicen: ¿y dónde mojamos la pera? ¿Dónde? Ha llegado a tal degradación que tenemos un serio problema de atención y de déficit de personal. Hay personas que la levantan a las 11, a las 12 de la mañana sin haber desayunado, no hay pañales suficientes para cambiar a todos los residentes y encima no hay auxiliares para poder atender a todos los residentes. Para que todo el mundo nos entienda y dejarlo muy clarito, esta residencia consta de 3 plantas. De estas 3 plantas, la primera está dividida en 2. En la primera hay 40 residentes y en la otra hay 18 que son grandes dependientes, porque son personas con Alzheimer que se encuentran totalmente aislados. ¿Para qué? Para evitar la fuga. Digamos que son centros que se llaman antifugas, para que estas personas con Alzheimer no se puedan ir y no se puedan hacer daño. En las siguientes otras 2 plantas están divididas en otras 2 zonas. En cada una de las zonas hay 40 usuarios, menos en la de Alzheimer, que son 18. Para las personas con Alzheimer hay un máximo de 2 TCAES, de 2 auxiliares, para atender a 18 personas. Pero es que para atender a 40 hay un máximo de 4. En tanto en cuanto no se pongan de baja, y además les quitan personal auxiliar para meterlos en los centros de día. Aquí hay 2 centros de día. Los 2 centros de día
Antes de la pandemia estaban contratados y trabajando personas contratadas para esos centros de día. Después de la pandemia la Comunidad de Madrid no contrató a nadie, con lo cual para cubrir esos centros de día, ¿qué tienen que hacer? Quitar de la propia residencia auxiliares y meterlos a trabajar con los usuarios de los centros de día, con lo cual vuelven a seguir faltando personal. Y por la noche, para 218 personas, hablamos que única y exclusivamente hay 6 auxiliares. Además, se ven con el prejuicio de que les falta el material, de tal manera que para toda la residencia, como dicen ellos, además yo os digo, oye, sois ángeles pero no hacéis milagros, porque no pueden dividir, les dan 2 litros de zumo para toda la noche, sabiendo que hay personal diabético que tienen que tomar un zumo y unas galletas por la noche, a las 11 de la noche, pues se ven cómo tienen que multiplicar el zumo y muchas veces los propios trabajadores son los que se gastan su dinero para poder atender de manera correcta a los usuarios de la residencia. Yo siempre lo he dicho y lo dije en el Pleno el Partido Popular votó en contra de reclamar a la Comunidad de Madrid una mejor atención para nuestros vecinos, porque al final son vecinos de Alcorcón, y yo siempre lo he dicho, menos dinero para centros de MENA y más para nuestros mayores, que son los que han sacado a España adelante y a los que les debemos tanto. Pues una realidad que desde Vox quieren intentar combatir mediante una ley de residencias, ¿no? Sí, es que es fundamental una ley de residencias. Yo siempre pongo el ejemplo de los colegios de discapacidad. Los colegios de discapacidad sabemos el ratio que tiene que haber de cada profesor y cada auxiliar por cada aula y cada alumno. Por ejemplo, en una aula normal puede haber 5 niños y de esos 5 niños tiene que haber una profesora y un auxiliar. En las residencias no sabemos, no hay un ratio que esté delegado y con una normativa acorde para saber qué ratio tiene que haber, porque claro, no todos los residentes son iguales. Hay grandes dependientes, hay dependientes, hay personas que son independientes ellas por sí mismas. Entonces hay que saber qué ratio es el exigible, qué ratio tenemos que poner en cada residencia, en cada área, para atender a los ancianos. No puede ser que las personas mayores se encuentren desamparadas, con falta de alimentación, con un menú que es lamentable y además sin pañales, algo tan básico como pañales para ellos. O sea, es algo que lamentable, que no se me pasaría por la cabeza que estuviera pasando si no fuera porque conocemos de primera mano los casos que están pasando en Alcorcón, que es, vamos, lamentable. La señora Dancausa mintió, la señora dijo que aquí había 238 personas trabajando. De atención directa a los usuarios solamente hay 111 personas. El resto se lo han inventado. Pero es que ellos mismos lo tienen en su RPT en la página web de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, perdón, de su propia consejería. Entonces, que se aprendan primero los datos antes de hablar, pero que no tomen el pelo. Y al Partido Popular de Alcorcón decirle que únicamente es que, por favor, que les importen más los vecinos y no tanto su partido. Creo que los mayores merecen un respeto y merecen toda nuestra atención porque son los que han levantado este país. Pues estamos ante una residencia, la de mayores Alcorcón, que se encuentra en una situación bastante lamentable. No sé si allí, Alba, tenéis alguna pregunta para Pedro. Eso es, Pues Marien. sí. Sabemos que el señor Moreno no nos escucha, así que Julio tiene una pregunta. Si te parece, intenta trasladársela tú ahora, Julio. Es más complicado si no nos escucha, pero en cualquier caso, estamos ahí en Alcorcón y hablando de esta residencia porque en la intervención que hizo la directora de la residencia hizo una afirmación que nos pareció tremenda. Y es que cuando se produce el peor escenario de la pandemia, el momento más crítico, les dicen que no se pueden, digamos, enviar desde la residencia a los ancianos enfermos a hospitales porque no hay camas. Y en esa misma intervención, esta directora dice, sin embargo, había más de 1.200 camas en hospitales privados en Madrid que no se utilizaron. ¿Es eso verdad? Sí, le pregunta a Julio Ariza que durante la pandemia la directora afirmó que hubo varios enfermos que no pudieron ser trasladados a hospitales porque no había camas. Sin embargo, luego se demostró que sí que había incluso más de 1.000 camas libres para estos enfermos. Bueno, es cierto que aquí ha habido enfermos que no fueron trasladados al hospital. Los motivos no lo sé. Unos dicen que por falta de camas. Lo que sí que es cierto y verdad es que aquí hubo muchos enfermos, muchas personas enfermas, incluso fallecidos aquí, que no fueron trasladados al hospital. El motivo lo desconozco. Sí que es cierto que, vamos, tenemos familias de amigos y familias de vecinos que han fallecido y que no fueron trasladados al hospital. No sabemos los motivos, no sé si eran por falta de camas o no por falta de camas. Sí que sé que el hospital de Alcorcón estuvo,
bueno, en un momento desbordado, muy desbordado en la situación en la pandemia. De hecho, el Ejército, la Unidad Militar de Emergencia, se cerró la cafetería y se montaron muchas camas extras en lo que era la cafetería del hospital, pero que no se trasladaba a los ancianos era una realidad. Pero más grave es que a día de hoy muchos de ellos se trasladen deshidratados, que haya que trasladar a muchos trabajadores porque psicológicamente están muy tocados, y además aquí tenemos trabajadores que son muy mayores, que llevan desde el inicio de la residencia, tienen ya 63 años y tienen que mover a personas de más de 100 kilos con los daños que ellos les supone. Se tienen que trasladarlos con lumbalgias, con ataques de lumbago, con tirones, incluso con fracturas. Eso es lo más grave. Aquí falleció mucha gente. ¿Por qué no se trasladó al hospital? No lo sé. No sé, desconozco el protocolo que había para el traslado del hospital, pero sí que sé que fallecieron personas aquí que no fueron trasladadas al hospital y que a día de hoy se siguen llevando a personas al hospital con una grave deshidratación, porque así me lo han hecho trasladar médicos y enfermeros que trabajan en las ambulancias del 112, del SUMA 112. Bueno, pues hace 2 años eran esas camas que no había para los residentes aquí que estaban enfermos por COVID-19, pero es que ahora la polémica gira en torno a que no hay sanitarios, pero es que las polémicas no paran de crecer en las residencias de mayores, sobre todo en esa de Alcorcón. Bueno, yo creo que ya tendríamos una conversación más personal y más directa, porque es difícil transmitir lo que nosotros queremos decir. Pero yo sí se lo quiero transmitir a los espectadores, que es una directora de una residencia afirma en una comisión parlamentaria que, habiendo 1.200 camas en centros privados libres, no se utilizaron. Alguien tomó la decisión de que no se utilizaran. ¿Es eso verdad o es falso? Si es falso, a esa señora hay que cogerla y tirarle de las orejas, porque es una afirmación gravísima. Y si es verdad, hay que tirar de las orejas, pero algo más que tirar de las orejas, al que toma la decisión de no utilizar las 1.200 camas y deja a los ancianos morirse en las residencias en soledad absoluta y sin atención médica. Es lo que nosotros tratamos de, a ver si lo podemos conseguir, saber qué rayos pasó. De todos modos, ya que estamos en el tema de residencias, la opacidad respecto a lo que está pasando en las residencias públicas o privadas, me da lo mismo, en este país, en el trato de los ancianos, nos lo acaba de dejar de manifiesto cuando nos dice que con 218 residentes, muchos de ellos con Alzheimer, con enfermedades digamos, cognitivas de demencia avanzadas, resulta que no tiene más que 6 personas para atender a 218. Y yo me pregunto, ¿alguien se está planteando dedicar en esos presupuestos dinero para atender a los mayores? Cuando el profesor Joan Ramón Laporte interviene en el Congreso de los Diputados, a petición de Podemos, por cierto, y denuncia un montón de cosas gravísimas, luego se lo llevaron por delante, porque como había dicho, que en muchas de las residencias se estaba sobremedicando a los ancianos simplemente para que no se movieran durante el día porque no había personal, y los tienen todo el día dormitando a base de una sobremedicación. Esto no lo digo yo, lo dijo este señor, que es un médico catalán que se dedica a eso y que lo dijo públicamente en el Congreso de los Diputados. Sobre todas esas cosas creo que alguien debería darnos alguna explicación. Julio, el señor Moreno ya nos escucha. Vale, pues no sé si me ha escuchado todo lo que he dicho, señor Moreno. Prácticamente todo, señora Ariza, he escuchado prácticamente todo, la parte final. Bueno, sí, aquí habría que dar muchas explicaciones. En primer lugar, nosotros como Grupo Municipal en Alcorcón llevamos desde el año 2019 denunciando la falta de personal aquí. También hay que denunciar el sectarismo de la izquierda, que ha visto como ahora llegan las elecciones y se aprovechan, que es verdad que hay una falta de personal, pero se aprovechan de los usuarios y de la residencia de mayores para hacer política, algo que me parece, vamos, repugnante, no lo de después. Esto hay que denunciarlo siempre, en el 2019 y en el 2023. Da igual que haya elecciones que no haya elecciones. Hay una falta de personal evidente y esto hay que denunciarlo siempre. Cuando se despidió a la gente de los centros de día, de 2 centros de día que hay aquí, por el tema de la pandemia, porque esos centros se cerraron, una vez que se han abierto, yo creo que se debían de haber contratado otra vez esas personas. Bueno, pues lo más fácil ha sido coger y quitar personas de lo que era la zona de residencial. Es que hablamos que en muchos sitios hay 80 para 5 o 6 TKEs, que se llaman los auxiliares aquí, TKEs. ¿Usted cree que para personas dependientes y grandes dependientes, a los cuales tienes que levantar por la mañana, tienes que asear,
tienes que limpiarlos bien, tienes que cambiarles los pañales, tienes que darles el desayuno, porque muchos de ellos no pueden ni desayunar. Hay que sacarlos a pasear, hay que vestirlos. ¿Usted se cree que para 80 personas 6 auxiliares, 7 auxiliares son suficientes? Es que esto es, como usted dice, alguien debe dar alguna explicación. Ya está bien de ocultarse, ya está bien de negar la evidencia. Es que la pena es que los propios trabajadores no pueden hablar porque los expedientan. Pero es que debería usted conocer de primera mano la opinión y se le cae el alma a los pies. Y si habla ya con los usuarios no le quiero decir nada. O sea, algo tan, ya le digo, siento reiterarme, pero me dolió tanto que los propios usuarios te pidieran que por favor volvieran las galletas a algo tan simple como unas galletas. Y dije, no, se lo he dicho, digo, no os preocupéis porque mañana voy a comprar yo un camión de galletas y lo voy a traer para que os vuelvan a dar galletas para desayunar. Pero es que es así de lamentable. La situación es muy mala en esta residencia, señora Ariza, muy mala. Francas, creo que tenía una pregunta. Ramón, Pedro, una pregunta muy simple que igual no sabes. ¿Es el caso de Alcorcón es una excepción o es bastante más habitual en la Comunidad de Madrid? En las residencias públicas de la Administración de Alcorcón. Pues mire, no sabría decirle. Vale. Pues mire, no sabría decirle porque yo soy portavoz del Grupo Municipal Vox aquí en Alcorcón, es mi municipio. Vale. Ya. Parece que tenemos un problema con esa conexión aquí, lo vamos a dejar.